lo que tenemos para revisar en el día de hoy. Bien, entonces, a mí me corresponde, aunque hablemos algo de edema, bota el chicle, William, por favor. Algo de edema, miraremos algo de algunas hemorragias, particularmente en el sistema nervioso. El doctor Carlos por la tarde les va a hablar de cómo se llaman las hemorragias en todos los lados, les va a dar bastante Yo me voy a dedicar a mirar dos hemorragias puntuales del sistema nervioso, que quiero que las aprendamos. Son bien interesantes y pienso que de pronto hasta hoy es la única vez que las vamos a ver como tal, por eso les voy a contar algunos datos clínicos además que son interesantes de esas dos patologías y las van a ver con frecuencia en los servicios de urgencias. Bien, y cuando estamos hablando de edema, pues de la mano del edema también puede venir la hiperemia y la congestión. Congestiones activas, congestiones agudas, congestiones justamente de las que están localizadas en el sistema arterial no vamos a ver de las congestiones pasivas crónicas, que son las que están localizadas particularmente en el sistema venoso. Entonces vamos a mirar, y eso va a ser como lo primero que vamos a mirar. Los diagnósticos que vamos a tener son poquitos. Vamos a tener en consecuencia un edema agudo del pulmón, vamos a tener una congestión pasiva crónica del hígado. Seguramente quiero que ustedes el vaso que tenemos ahí lo trabajen y hagan diagnóstico, y después nos vamos a las piezas del sistema nervioso y allí nosotros vamos a hacer diagnóstico de dos tipos de hemorragias. Una será una hemorragia intraparenquimatosa, fácil hacer ese diagnóstico. Mientras no se demuestre lo contrario, Edgar, una hemorragia intraparenquimatosa, ¿cuál es la causa? ¿Qué tiene el paciente? Lo más probable. Marlon, hemorragia intraparenquimatosa. Es un paciente seguramente hipertenso. David, ¿dónde lo vamos a ubicar esa hemorragia? Principalmente. Particularmente primero ¿en dónde? En el putamen, y después ¿en dónde? Yo dejo el tálamo de tercero. Una cápsula que no es externa. Probablemente. Muy bien. Y lo otro que van a ver muy bonito es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, hoy se van llevando para la casa algo que es fundamental. Hemorragia intraparenquimatosa igual hipertensión. Hemorragia intraparenquimatosa, hipertensión, ganglios basales, en el orden que acabamos de decir. Entonces, esto ya es fundamental, que no se me les va a olvidar nunca. Y van a ver unas hemorragias subaracnoideas, María Paula. Hemorragia subaracnoidea, mientras no se demuestre lo contrario, ¿qué tiene de base el paciente? ¿Traumatismo? Esa es la segunda causa. La primera, ruptura de un pequeño aneurisma que hay en el sistema nervioso central. Ya les voy a contar de esos aneurismas. La segunda causa es la que me acaban de decir acá, justamente el traumatismo. Tal vez estamos 85-15, nos quedan otros detallitos que vamos a mirar ahora, posteriormente. Hemorragia subaracnoidea, igual ruptura de un aneurisma especial que hay en el sistema nervioso central. Muy bien, entonces partimos de ahí y vamos a arrancar ahora con el paciente que tenemos nosotros con la insuficiencia cardíaca. Muy bien, voy a pensar ahora en el lado izquierdo. Muy bien, para que un paciente, María Camila, tenga, sí, María Camila, porque me miras así como yo sabía mi nombre, disculpa, te arreglo. Muy bien, cuando estén en ronda siempre hay que tener el cuello bien puestecito, y en lo posible aquí no, pero allá sí estén con la batica cerrada. Muy bien. Muy bien, María Camila, causas de falla ventricular izquierda, arranca. Muy bien, entonces tenemos en primer lugar que pueden haber fallas, digamos, intracardíacas de alguna forma. Y de esas, el primero, pues vamos a tener las cardiopatías isquémicas. ¿Sí? Esa es una causa fundamental. Yo tengo un paciente con edema agudo del pulmón y yo lo primero que pienso es, mi paciente no tiene una falla ventricular izquierda. O sea, ahorita vamos a ver qué causas de edema agudo del pulmón hay bastantes, pero yo de primera quiero pensar en que puede ser una isquemia de, pues, una cardiopatía isquémica. Esa es la primera. ¿Qué otras patologías del corazón me pueden dar una falla ventricular izquierda?
Bueno, espere, vamos despacio, las vamos saboreando y disfrutando, si no, no nos las aprendemos, ¿sí? Entonces, comprada, Isabela, ¿sí me compras la hipertensión de segunda? Sí. Ok, muy bien, la tercera. Valvulopatías, esta niña yo sé que con ella voy a la fija, exactamente. ¿Valvulopatías qué? Aórticas y vitrales. Ambas estenosis e insuficiencias. En un lado estenosis e insuficiencia, del otro lado solo la una, ya ustedes me lo contarán. Muy bien, no han visto todavía cardio, ok, pero vieron fisiología. Y si vieron fisiología tienen que saber cositas. ¿Sí? ¿Todavía existe el ciclo cardíaco? Pregunto, ¿sí existe todavía? ¿Todavía existe el potencial de acción? Yo aspiro que esas cosas algún día se me olviden. El día que se me olvide que es una onda Q, estaré completamente feliz. Y cuando ya esté bien viejo, que no tenga ni idea que es una necrosis, estaré completamente feliz. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos ahí, en estas valvulopatías me verifican cuáles son las 4, ¿vale? Listo. Ok, seguimos. Miocardiopatías. Y miocarditis, pongámoslas ahí también y arrancamos bien. Entonces nos vamos ahora justamente a el corazón, nos vamos al pulmón. ¿La presión de la arteria pulmonar cuánto es? 20 La media. ¿La compramos 20 o la dejamos? Julie, buenos días. Hiciste metástasis de un momento a otro. O sea, no me di cuenta a qué horas entró. ¿Listo? ¿20 a 25 no es mucho? ¿No le quieres bajar? ¿A cuánto? De 11 a 20 y no peleamos. Exactamente. Muy bien, la presión el sistema venoso pulmonar es más o menos de 11. Entonces, el edema, ¿por qué se produce entonces el edema agudo en estos pacientes que tienen falla izquierda? Que estoy aquí, el que tengo pulmón, y en este pulmón debo tener un edema agudo. Podemos decir congestión y edema, es válido. Prefiero que digamos edema agudo como tal. Muy bien. Pacho está pensando por qué se produce el edema agudo en el paciente con falla ventricular izquierda. ¿Por qué se produce? De las causas que les enseñó el doctor Mantilla, ¿por qué se producen los edemas? ¿Cuáles son los mecanismos grandes? Primero, que haya un aumento en qué? En la presión hidrostática. Y el segundo y más fácil, que haya qué? Que disminuya la presión coloidosmótica, la presión oncótica, no pasa nada, exactamente. Además tenemos ahí el sistema de linfáticos que es muy bueno, ¿no? Y él me permite ir sacando el líquido inicial. Aguanta hasta casi 10 veces la cantidad de líquido y él todavía va siendo capaz de ir sacando líquido. Ya hasta ahí le llega la fuerza y ya empezamos a tener entonces edema agudo. Pero estamos trabajando en un aumento en la presión coloidosmótica, en un aumento en la presión hidrostática. Un aumento en la presión coloidosmótica. Muy bien. Pero bueno, dígame causas en las cuales hay disminución de la presión oncótica que me lleve a edema agudo. Desnutrición. Bueno, otra. Una más frecuente en adultos, en niños, los síndromes nefróticos. Vi que leyeron, no tengo problema. Exactamente. Bien, entonces, cuéntame cómo se ve macro. No. Antes más bonito. ¿Cómo es la clínica del paciente con edema agudo del pulmón? Pues se sienten unos ruidos al oír el pulmón. Muy bien, pero no, el paciente no llega y le dice, mi doctora, es que tengo unos ruidos. No, él viene con otras cosas. ¿Qué tiene él? ¿Qué es lo primero que empieza a tener? Empieza a tener disnea. ¿Y esa disnea es de qué tipo? De esfuerzo, sí, seguramente, pero llega un momento que es disnea en reposo, ¿no? Entonces aquí ya nos está complicando la cosa. Y aparecen dos elementos clínicos que son muy característicos, que son cuáles. La ortopnea y la disnea paroxística nocturna, exactamente. Ay, Ángel, ¿por qué se produce la disnea paroxística nocturna? ¿No? Angelita, ¿qué se me hizo? Yuri quiere hablar, mira, dejémosla. Aprovechar que sacó 0 en el quiz. O sea, el paciente está, pensemos que es de noche, que está, bueno, normalmente uno duerme acostado, ¿no? Está acostadito, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el retorno. ¿Qué pasa con la presión en las piernas, en las venas? Hay resorción
y esto aumenta el retorno venoso y justamente... Todo eso combinado también con el tema de la falla ventricular, pues genera que el corazón llegue un poco. Listo. Y adicionalmente, con la disnea paroxística nocturna, este mismo mecanismo seguramente nos lleva a la ortopnea como tal. Exactamente. Y aparece clínicamente, ¿qué es característico? Muy bien, y estamos en la falla ventricular izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, Angelita, ahora sí te doy la palabra. ¿Cómo será macro un pulmón con edema agudo del pulmón? Va a estar más pesado. Bueno, entonces me encanta que arranques siempre con lo grande y desde afuera y estamos muy bien. Es un pulmón que está antes que más pesado, tú lo ves más que aumentado, sí, pero en una sola palabra que empieza con B chiquita, más voluminoso, muy bien, más voluminoso. Está aumentado de peso seguramente, lo va a palpar. Dice que está más blando, más esponjoso. A ver el dato más característico. Hay salida de un líquido espumoso rosado. Si usted además mira las mucosas, pues se va a dar cuenta que las mucosas son como, Edgar, edematosas, hiperémicas, congestivas. Ya cuando estemos hablando siempre de inflamaciones agudas, suelten rapidito, o sea, y quedan divinamente. Edematoso, congestivo, todo esto nos suena bien. Y hay salida entonces de ese material, ya vamos a ver si todo esto que dijimos es exactamente cierto. Muy bien. ¿El otro David Santiago ya llegó? Sé que no. Ok, bien. David, le tocó usted otra vez entonces por su compañero. Muy bien. Pasémonos al riñón. ¿Qué pasa en el riñón en el paciente con falla ventricular izquierda? ¿Quién quiere arrancar? Tú más te hizo la tarea, Mariaca. Arranca. Muy bien, entonces hay una hipoperfusión renal, seguramente sí, va a haber una disminución en la filtración glomerular y como ya nos acaban de mencionar, se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, ¿qué más pasa? Sí, entonces esto es válido, entonces ya lo estamos traduciendo desde el punto de vista del laboratorio clínico, ¿no? ¿Qué más tenemos? Muy bien. Un dato tremendamente característico en la mayoría de las autopsias es la presencia de necrosis tubular aguda. ¿En qué túbulos? ¿Y por qué? Los ¿Por qué? Porque Son más próximos. No. los que primero llegan Pero algo tiene que haber, ¿Por qué? alguna explicación. ¿Profe? Eso era pregunta fija en las autopsias. ¿Será porque pues, el túbulo proximal tiene más mitocondria y sufre, pues, digamos, tiene más impacto? Vamos bien. Por ahí era, organíceme un poquitito mejor y quedó perfecto. Pero esa es la idea, exactamente. Muy bien. ¿Esa necrosis tubular aguda será reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible, les dio esta tarea. ¿Será irreversible, sí? Pregunto, me contarán. Exactamente. Okay. Muy bien. Y hablamos de estos datos en el... ¿Qué más? ¿Qué otro órgano quieres trabajar? En la izquierda. Corriente. ¿De qué? Cerebro. ¿Le compramos cerebro? Sí. Sí, claro. ¿Qué hay en el cerebro? Sí, claro que sí. Hoy estoy de buen humor y acepto ese chiste. Pero hubiera sido una sustentación de autopsia. Me hace ese chiste y le va mal porque empezamos a hablar de neuronas. ¿Sí? O sea, ¿para qué nombraron las neuronas? Exactamente. ¿Qué neuronas conocen? Ya. Bueno, una solita. Las piramidales. Muy bien, otra. Las que yo quiero que diga. ¿Quién? Porque sabías que yo quería esas. Muy bien. Un punto bueno, no sé para qué, pero un punto bueno. Así fue, al final me dice el profe, tenía un punto bueno. Ok, listo. Bien. En dos palabras, ¿qué habría en el sistema nervioso en un diagnóstico? Una encefalopatía tóxica, así de volumen. Exactamente. Muy bien. María Camila, y ayúdame ahora con
Bueno, entonces aquí tuve pulmón, aquí tuve riñón, con lo que acabamos de decir, tuvimos sistema nervioso. Me falta un órgano que algunos textos lo mencionan. Al que lo diga estoy contento. Julie. Suprarrenales. Bueno, ¿Las suprarrenales? no, ¿Suprarrenales? no. Estos niños son residentes de patología. Este del lado de acá es patólogo del cuarto semestre. Eso me encanta. De verdad, desde el cuarto semestre lo tenía claro. Y el otro tiene una de las historias más bonitas que tiene un residente de patología. Él empieza patología, se le complica la vida y se tiene que ir por 20 años. Y ahora 20 años después viene a ser nuestro R1 y es un hombre que residente tan bueno. O sea, cuando uno le toca luchar por algo es bien interesante. Entonces, bueno, ya les conté las historias de vida de los residentes. Ok, bien. Íbamos entonces en Yuyu, que les falta un órgano. ¿Algo más sale sangre? ¿Intestino? Los Esa intestinos. esa nos devuelven. No, miembros no, ahí que hay ahí. ¿El músculo? Músculo. Y muchas veces estos pacientes les duelen las piernas, están cansaditos. Ya, es por eso. Listo. Ok, miren, les hice señas 20 veces, pero hay que estar pendientes de todo. Ok, listo. Muy bien. Y nos vamos ahora sí no era la cabina que oímos. Corazón derecho. Primer órgano. Hígado. Lo tenemos sí o sí. ¿Cuál es la primera causa de congestión pasiva crónica hepática? La falla ventricular derecha. ¿Cuál es la primera causa de falla ventricular derecha? La falla ventricular izquierda. ¿Y cuál es la segunda? En 3 palabras. Y lo tendría en muy buena estima. 1, 2, 3, apure. Pero, ¿cuál es la causa de una falla ventricular derecha? ¿Cómo? ¿Un qué? Hipertensión. ¿Un qué? ¿Un qué? Bueno, puede ser un infarto del corazón derecho. Bueno, hasta ese le compro. Un aumento de la tensión en la arteria pulmonar derecha por una patología pulmonar, ¿sí? Por una patología que se traduce en cambios en la presión de la arteria pulmonar. Y estos aumentos se llaman, ¿cómo se llaman? Corazón pulmonar derecho. ¿Oyeron o leyeron? Corazón, pulmonale, pulmonar, crónico, pulmonale crónico. Ya lo oyeron nuevamente. Esa es la segunda causa. Exactamente. Causas más de congestión pasiva crónica del hígado. Trombosis de las suprahepáticas. Bueno, eso es un síndrome de Budd-Chiari. Muy bien. Otra. Cirrosis. No. La pericarditis constrictiva, me encanta. Quiero otra. Uno sale, algo que obstruya la cava por fuera. ¿Qué sería? ¿Ya lo vieron? No lo han visto. Y usted ya lo vieron. Puede ser un linfoma si no lo han visto. O puede ser una ¿qué? Que empieza por M y que les llega a los ganglios. Una metástasis, igualmente también. Puede ser, pero las que dijimos de primera son las más importantes. María Camila, congestión pasiva crónica macro, así como Angelita me hizo muy bien el edema agudo del pulmón. Espere, vamos despacio. Aumento del peso. ¿Estamos? Sí, otro. Aumento del volumen. Vamos. Al seccionarlo se van a ver. No lo marcó. Porque está lleno de ¿qué? De sangre. De sangre. Allí como aquel estaba lleno de líquido de edema, este está lleno de sangre. Lo seccionó y sale gran cantidad de sangre. ¿Y cómo queda la superficie del cuerpo? Quedan con áreas hemorrágicas por la sangre que cae en las venas Centrales. Centrolobulares en la zona 3. Y en la zona 1 queda por la parte zona un poquito más paliducha. A la gente le encanta decir que ahí hay cambio graso. Eso está de moda. En todas las exámenes de abdomen radiológicos que ustedes oyen, van a ver que dicen que hay algún cambio graso.
como tal en el hígado. ¿Qué horas tenemos? 7:30. Media. 30. Y 30. Muy bien, yo soy sordo, acuérdense, cuando me conviene. No, sí soy sordo. Listo. Sobre todo a veces en reuniones que hay mucha gente hablando, ahí sí que me siento sordo. Y me siento que estoy y yo tengo que hacer la cabeza así, yo no sé qué me están diciendo. No sé si estoy quedando como... Ok, listo. Hicimos la sección, salió sangre, nos están diciendo que esto queda un aspecto muy característico que alterna zonas hemorrágicas oscuras con vena traducida en una vena central del lobulillo dilatada y congestiva y zonas un tanto más pálidas en la periferia, en la zona 1, en la zona periportal. Exactamente. Diagnóstico, congestión pasiva crónica hepática. Muy bien. María, ¿dónde más tenemos nosotros alteraciones en la falla ventricular derecha? Llevamos hígado de primero, congestión pasiva crónica. Vaso. ¿Qué hay en el vaso? En dos palabras. En dos palabras, lo que nos acaba de decir María Paz. Una es plenomegalia congestiva. ¿Hasta cuánto puede pesar el vaso? 500, 600 si no peleamos. Muy bien. La superficie de corte, en una sola palabra, completamente Sangrienta. hemorrágica. En una sola, la dejamos completamente hemorrágica. Muy bien. Esplenomegalia congestiva, tercer órgano. Los riñones también tenemos, sí señor. Otro. Las cavidades. Las cavidades. Y en las cavidades tenemos líquido. ¿Y ese líquido cómo será? ¿Cómo será ese líquido? Trasudado. Un trasudado, va a ser un líquido claro. Podemos tener anasarca, podemos tener edema generalizado, ¿sí? Podemos tener edema en las extremidades inferiores que deja fobia, desde luego que sí. Podemos tener ascitis, podemos tener derrame pleural, inclusive podemos tener derrame pericárdico. Ustedes con muy buen criterio me han dicho que hay un trasudado. Exactamente, joven Edgar. Diferéncieme trasudado de exudado. Esto es básico y se los voy a preguntar 100 veces. Porque esto es patología básica, clínica básica. Trasudado versus exudado. El trasudado inicialmente es porque hay problemas en la producción de proteínas o en contención de proteínas en sangre y por ende la presión oncótica disminuye, haciendo que la presión hidrostática envíe el suero, el plasma, el líquido al intersticio, mientras que el exudado ya es netamente por aumento de la presión hidrostática. Hoy también con Y filtrado de ahora, proteínas. en términos de densidad, ¿cuál es el límite? De densidad no tengo idea. En términos de densidad. En términos de densidad. ¿Alguien sabe eso o nadie tuvo la curiosidad de hacerme esa? Si no, lo hacemos para la próxima vez porque esto es fundamental. Quiero que me aprendan a diferenciar claramente trasudado de exudado. No como para internista. Ayer me puse a revisar un artículo. Eso tienen como 50 pruebas distintas. No, con 10 que hagamos es suficiente para que diferenciemos trasudado de exudado y lo quiero con causas, ¿no? La primera causa del trasudado ya la tuvimos acá, falla cardíaca congestiva. Muy bien. Se quitan un punto porque no hicieron la tarea de trasudado de exudado. Íbamos también cuando me empezó a explicar cómo yo dije, no, esto se van a lucir, pero no. Ok, no pasa nada. Listo. Vamos a continuar y vamos en líquidos, ya dijimos vaso, dijimos riñón, dijimos hígado. ¿Quién se nos queda? El intestino. La pared intestinal generalmente está edematosa, está un tanto congestiva y esto es suficiente. Muy bien, entonces ahora que vamos a ver un edema agudo del pulmón, vamos a ver una congestión pasiva crónica hepática y vamos a ver una esplenomegalia congestiva. Ya las veremos. Y del lado de allá tenemos las hemorragias. Una hemorragia intraparenquimatosa. Algunas de ustedes se darán cuenta que ha habido ya compromiso intraventricular, pueden decir hemorragia intraparenquimatosa más intraventricular, no pasa absolutamente nada. Muy bien, son pacientes generalmente hipertensos, la mayoría de las veces. En la hipertensión recién empezaron los celulares. Una niña llegó muy creída, puso celular, ella quitaba el teléfono. Yo la regañé que al guardar ese aparato, Oiga, nos quedamos encerrados ese día. No había llave, no había nada.
Después de que le pegué la vaciada, me tocó decirle, fulana, llame a patología, que nos digan que estamos encerrados. Entonces ya aprendí que uno pues, no puede regañar hacia la gente así nomás, porque después le va a tener que pedir un favor. No, uno tiene que tener la capacidad de, cuando se equivoca, reconocerlo. Y si se tiene que disculpar, se disculpa. Exactamente. Muy bien. ¿Qué pasó? Que nos vemos en Augusto. Se le perdió el celular. Era que estaban de orden Entonces les toca llamar y contar con los que viven con el papá y la mamá y contando qué están haciendo. O ustedes inventan qué están haciendo. Estoy en clase. Estoy de turno. Eso yo me acuerdo de una amiguita alumna, ella desde segundo semestre hizo turno, se volaba con el novio, pero ella, los papás que iban a saber que ella estaba de turno y pobrecita la niña, le toca turno desde tan chiquita, pero bueno. Pero uno no puede decir mentiras porque ustedes también van a tener hijos, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué íbamos? Vamos en las hemorragias, que en la hemorragia intraparenquimatosa hay unos pequeños aneurismitas que pareciera que son los que se rompen, ¿no? Esa es la explicación. La hemorragia intraparenquimatosa en el sistema nervioso del paciente hipertenso es una de las complicaciones graves y dramáticas que tiene la hipertensión. Tal vez en la primera semana entre el 30 y el 40% de los pacientes fallecen. En los 3 primeros días. Esto es una patología grave. Exactamente. Bien, entonces vamos a ver hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraventricular y al fondo vamos a tener hemorragia subaracnoidea. Algunas de esas hemorragias subaracnoideas también han drenado al sistema ventricular. Bien, entonces vamos ahora sí a mirar nuestras piezas. ¿Con cuál quieren que empecemos? Empecemos con nuestro pulmón, con el edema agudo. Bien, entonces vamos a empezar. Estos son unos pulmones, pues, como los pueden ver, están voluminosos. Esto es cierto, ¿no? Esperen que para el otro grupo... Muy bien. Entonces, bueno, definitivamente me tienen que creer que hay un edema agudo del pulmón. Exactamente. Ustedes vieron que cuando llegué, no llegué a echarle agua al pulmón para preparar la práctica, ¿no? Él estaba justamente en un pulmón voluminoso, un pulmón que está, cuando la sensación táctil es una sensación que como que crepita, uno siente pues que hay un material que está ocupando el pulmón como tal. Allá lo están haciendo la demostración. Sí, y la superficie de corte pues nos dice que hay salida. Tome para que quede ahí bien bonito. Otra vez. ¿Ya? Como podemos ver, hay salida de abundante material, es líquido de emergencia. Es un líquido, como lo pueden ver, un líquido espumoso, que muchas veces está teñido de rojo. Estos pacientes, justamente, en la medida que tienen esa gran congestión, vienen macrófagos alveolares y fagocitan toda esta sangre, y en consecuencia, estos macrófagos terminan llenos ¿de qué? De hemosiderina. Y a esos macrófagos cargados de hemosiderina, ¿cómo los vamos a llamar? Hemosiderófagos. Pero en el contexto de esta patología tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Células de la insuficiencia cardíaca. Y en la etapa crónica, vénganse acá, observan ustedes este pulmón, ¿de qué color es? Pardo. ¿De qué otro color le quieren poner como sinónimo de pardo? Marrón, se oye feo. Otro más bonito, que empieza por C, así se llama una de mis perras. Caoba. Caoba es una hermosura de perra. Muy bien, entonces tienen ustedes un pulmón pardo, un pulmón café. ¿Estará más firme, más consistente? ¿Tú qué dices? Y si dices sí, ¿por qué? La respuesta es sí. Congestión pasiva crónica, Mayra Paula, ¿qué habrá? Los tabiques van a estar un tanto más fibróticos, más engrosados, desde luego que sí. Y entonces el diagnóstico nuestro ahí, Francisco, sí, es congestión pasiva crónica pulmonar. 2 elementos histológicos que se ven ahí, lo pregunté el año pasado en la previa.
¿Qué se verá aquí? 2 elementos histológicos en cortes teñidos con hematocilina y leucina. ¿Qué dices? También que es engrosados y fibrosos. Perfecto. Y segundo, células de insuficiencia cardíaca, macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Estamos, Silvia? ¿Me los compras? Chuleado. Listo, no tengo problema. Muy bien. Y ahora viene uno de los clásicos de la patología. Yo les voy contando. Déjenme ver a Sofi. Sofi. Gracias. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo es una de verdad de las lesiones más características. A lo largo del curso les voy a contar unos 10 clásicos de lo que es la patología. Angelita, mira acá, yo te veo allá angustiada. Mira qué bonito. Muy bien. Diagnóstico. 1, 2, 3. Hígado con congestión pasiva crónica. ¿A qué dijimos que se parece esto? A la nuez moscada. ¿Qué es la nuez moscada? Una semilla que es originaria de dónde? De Indonesia. ¿De qué islas? De las Islas de las Especias. Qué bonito. Ya no, ¿cómo se llaman? Empieza por M. ¿Ah? Se llamaban las Islas de las Especias, eran las Molucas. Y allá tenemos justamente es como una almendra. Bueno, no me acuerdo, es un miringo, yo no sé qué, pero bueno, ya se me olvidó. Pero miren el corte y esto no me deja mentir. ¿Sí se parece o no? Mira que el que hizo la apreciación estaba muy en lo correcto. A mí me encanta todas las... después les voy a mostrar un líquido acítico en el inflado de pollo. Es perfectamente válido. Asómate. Está súper bonito, mira. Mírate por acá. Mírenme por acá. Mírenme por acá. Tomen ahí la foto. Esto es muy bonito. ¿Su merced ya tomó la foto? No. Apure. Después cobro. Ok. Mírenme por acá. Quedó órgano y lesión. Hígado con pasiva crónica. Hígado en nuez moscada no vale nada. ¿De acuerdo? Para que después no problemas. No, 0. ¿Listo? A lo sumo 0.1 sobre 1. Punto. Ok. Congestión pasiva crónica. Muy bien. 3 causas, señorita María Ángel. 3 causas, pero ya las dijimos hoy. Una. Falla ventricular derecha, insuficiencia cardíaca derecha, y van 2. Pericarditis, pero me dice constrictiva, si no, no. Pericarditis no, una pericarditis serosa simple que me va a dar hígado en nuez moscada. Digo, pasiva crónica, María Camila, 3. Obstrucción de las venas suprahepáticas. ¿Síndrome de quién? Don Edgar, ¿qué se me hizo? Se fue. ¿Ah? ¿Síndrome de quién? Bucchiari. Léase Bucchiari. Hace unos años, el sobrinito de una distinguida egresada se puso malito. Le tomaron de todo. Finalmente le toman una biopsia de hígado. Y nosotros no teníamos ni idea qué era. El niño se muere. Y bueno, 1 o 2 años después, traemos de México a que nos dio un curso, ni siquiera un hepatopatólogo, él era un hepatopatólogo infantil. Yo no le conté, nos dijeron que además tuviéramos casitos. Yo busqué ese, yo no le conté a mis colegas, todos lo habíamos visto. Yo le conté, le dije, este es un niño de tantos años que fallece. Más se demoró ese señor en poner la lámina. Dijo usted, el niño tenía un Bucchiari. O sea, la trombosis de las suprahepáticas es por allá arriba. Él en un pedacito estaba viendo la repercusión de para atrás. O sea, todos nos sentimos como la parte sur de las vacas que van para el norte. Horrible. Y yo para animarlo les dije, miren, si a este señor le mostramos una citología vaginal de esas que vemos todos los días, no está tan bien. O sea, él ya está tan especializado en su hígado de niño. ¿Sí? Entonces, bueno, prefiero ser patólogo todero. Mentiras, hay cosas que no tengo ni idea. En la vida me mandan una biopsia de glomérulos. Sé que existen los glomérulos. De ahí para allá no sé nada. Esas se los mandan a Carlos, les dije. Sí, Cuillos. Pericarditis constrictiva también puede causar construcción del ventrículo izquierdo y por ende, ¿no? ¿Puede causar qué, Ala? Pericarditis constrictiva.
constrictiva puede causar, o sea, la constricción del ventrículo izquierdo también y causar edema pulmonar o no es tan frecuente? No, no es tan frecuente. Da más, remeda más la falla ventricular derecha. ¿Y por qué? Ah, Porque por el grosor del ventrículo. señor. Por el grosor del ventrículo. Sí. Cuando veamos pericarditis constrictiva vamos a manejar eso. Y yo les voy a preguntar qué tipo de hipertrofia esperan justamente. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta, Cubillos? Señor. Pues ya que ¿para qué se pone a preguntar? No hay que copiar, hay que oír. Ya, o sea, aprendan a oír y después llegan y copian. Bueno, entonces, él preguntó, ¿cómo será la falla ventricular? ¿Cómo será la hipertrofia concéntrica? Dicen por acá. En pericarditis constrictiva, yo tengo una coraza a mi alrededor. Él quiere que tenga falla ventricular izquierda. ¿Ustedes qué dicen? Y se los pregunto a veces, ¿cómo será la hipertrofia? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿Cómo será? Angelita. ¿Cómo será? Concéntrica. Derecha, le pongo 5 ya al que me diga. 5 en un quiz. Ustedes no valen. ¿Cómo será? En pericarditis constrictiva. Excéntrica. A ver, si yo tengo una coraza de 1 centímetro de tejido fibroso, obviamente, entonces, ¿cómo será? No hay. No, lo vamos a ver. ¿Para qué? Es que es culpa de él, ¿para qué se pone a hablar de lo que? Pero listo, pero quería mirar a ver, pero bueno, después ya un día vamos a hablar solamente de pericarditis. Además me encanta que es una clase que la dicto acá. O sea, a veces nosotros cambiamos el estilo y esa es una clase teoría macro y la micro sí, pues aquí no tengo para mostrarla, ¿no? Ana, pero debería traer 3 diapositivas y mostrarlas acá de una vez. ¿Para qué pongo a otro al que dé la micro? ¿Sí? Buena idea, pero no tengo ganas. No mentira, sí la tengo montada micro porque esa me tocó darla vía teletransportación en la pandemia. ¿Ustedes les tocó qué año de bachillerato en la pandemia? O sea, octavo no aprendieron. ¿Sí? ¿O sí aprendieron octavo? No. Yo terminaba la clase y 10 personas se quedaban conectadas. O sea, a ver. Quería más clases. Sí, habían mamás más atentas. Varias de las mamás participaban de la clase. Eso me encantaba. ¿Sí? Chévere. Bueno, entonces vimos Silvia, recuérdame las causas. Falla cardíaca. Derecha 1, Obstrucción de las venas 2, suprarrenales. pericarditis constrictiva, cualquier cosa que me obstruya justamente la salida. Muy bien. Congestión pasiva crónica hepática, congestión pasiva crónica de pulmón, edema agudo de pulmón. ¿Y qué quieren decir acá? ¿Alguien duda que esto es una esplenomegalia congestiva? Un vaso de gran tamaño. Más o menos aquí, ¿cuánto crees que es el peso? Dijiste que hasta 500. ¿Aquí cuánto? 375. Van más o menos bien, no tenemos problema, podemos ir a la misma plaza de mercado y hacemos negocio los dos. ¿Van a una plaza de mercado a comprar cosas? ¿Nunca van? Es de las cosas más lindas que existe en la vida. El olor a plaza de mercado es único en la tierra. Esto es perfectamente hermoso. Muy bien, esplenomegalia congestiva. Julie. Perdón, una pregunta. O sea, Dime. ¿400 de pacto cortado? No, estamos aquí, estamos poniendo... Sí, pero aquí este no está tan grandote, entonces lo dejamos. Sí, ¿y por qué no? Si es 150 es el peso normal, 400 está como casi el 3. Sí, el límite es más abajito, sí señora. Muy bien, gracias Yuli. Muy bien, entonces repasemos acá los diagnósticos, Silvia. Edema agudo del pulmón. Muy bien, dígame 2 causas. Falla cardíaca izquierda. Y otra, Y de edema agudo aumenta la presión hidrostática. pero me dice por qué. ¿Por qué le aumenta la presión? Sí, o sea, una patología me dice tal. La falla ventricular izquierda ya la vimos. Quiero otra, mira, así de sencillo. Otra. Bueno,
Exactamente. Cualquier, o sea, porque podemos ser, o pueden usar el mecanismo de por aumento de la presión hidrostática o lo que me lleve a disminución de la presión coloidosmótica o lo que definitivamente me lesione directamente el endotelio. Las patologías, muchas que me lesionan directamente el endotelio, también me pueden producir edema agudo del pulmón. ¿Ah? ¿La diabetes también? Pero me explica el mecanismo por cuál de los dos. Sí, o sea, diabetes, ¿por qué tal cosa? No diabetes suelto. ¿Sí? Ok, muy bien, vámonos para acá. ¿Qué horas tenemos? 7:51. Ay, no, calle boca. Bueno, hablemos un poquito de los aneurismas. Bueno, ¿están viendo hemorragia subaracnoidea? ¿Alguien duda que esto es una hemorragia subaracnoidea? ¿Estamos todos? Esta es una pieza macroscópica muy representativa de esta patología. Tuvimos acá, miren esta otra. Muy bien. Primera causa de hemorragia subaracnoidea, Willy. Ruptura de un aneurisma. En el sistema nervioso central, básicamente pueden haber todos los tipos de aneurismas. Pueden haber aneurismas arterioescleróticos, que son los más frecuentes de la aorta. Pero aquí los veo más en el sistema posterior. ¿Sí? Lo veo más en el sistema posterior. Ese es un tipo de aneurisma que puedo ver. Pero el más frecuente que se presenta en el sistema nervioso central es un aneurisma que es congénito. Se llama aneurisma sacular. Puede ser. A mí también me lo enseñaron como aneurisma moriforme, de Morica. También me lo enseñaron como aneurisma en fresa. Me gusta más, otros dicen aneurisma en valla. 2 milímetros, 2 centímetros. Ojo, si bien es congénito, la persona no nace con el aneurisma, nace con el defecto. Predispuesto. ¿Sí? Con el defecto en el músculo. Y justamente más hacia la tercera, cuarta década es el momento en el que vemos que hay la ruptura como tal. En 4 sitios, María Paula, en 4 sitios son más frecuentes. A ver, el 90% de los aneurismas moriformes son de la circulación anterior. Esto lo tenemos que tener claro. Y son en 4 sitios. Arranca. 1. Comunicante anterior. María José, un punto. Comunicante anterior. Otro. Hoy, Cuillos. Le digo a su papá que no hizo la tarea. Cerebral media, pero ¿dónde? En 2 puntos. Cerebral media, ¿en dónde? Cerebral media, ¿en dónde? Donde da la primera rama. También en carótida, donde se dividen las 2 cerebrales, es otro sitio. Y me queda el comunicante posterior a la salida de la carótida interna. Tuvieron los 4 sitios donde son más frecuentes. Ojo, puede ser múltiple. Esto hay que saberlo. Y hay que averiguar siempre un antecedente de una patología congénita. Me enseñó mi profesor de neuropatología. ¿Cuál antecedente? Riñón poliquístico, María José, muy bien. Riñón poliquístico, muy bien. ¿Cómo es la clínica, María José, del paciente con aneurisma sacular del sistema nervioso? Hay la ruptura, ¿y el que tiene? ¿El que tiene? El que tiene cefalea. Y esa cefalea, el libro lo pone entre comillas. ¿Qué dijo el paciente? Es el peor dolor de cabeza que tuve en la vida. Muy bien. ¿Qué viene después de la cefalea? Pérdida de la conciencia. ¿Qué porcentaje se muere en esta etapa aguda? ¿Cuánto? Un 25, dejémoslo, no vamos a pelear por porcentajes. Dejemos que un cuarto se muere en este momento. Muy bien. Y en la primera semana hay 2 complicaciones graves que ayudan a matar pacientes. Aumentar. Se los van a preguntar en neurocirugía. Este año no va a haber concurso académico. ¿No? Es el que hacen todos los años. Y que el grupo que gana lo mandan a representarnos en Bogotá. Nunca hemos ganado en Bogotá. Y hacían un concurso en la UNAD, ¿no? Eran 15 grupos de la UNAD y uno de nosotros. Y entonces cuando ganábamos nosotros no decían nada. Y cuando ganaban ellos,
Y lo vio, los dos que organizaban el concurso pasaron por acá. O sea, son WIS de pregrado, o sea, sentía deseos de hacer orquidectomía bilateral. No hay derecho. Okay. Muy bien. Entonces, hay dos eventos, María Ángel, que se asocian con la ruptura de un aneurisma, que son cuáles. ¿Qué son cuáles? No, esas son las dos complicaciones en la primera semana. El vasoespasmo, que parece que hay una serie de endotelinas en toda la zona que aumentan el vasoespasmo y producen isquemia. Y el segundo, el reestrangrado. Bien, son las dos complicaciones, muy bien. Pero, ¿con qué dos eventos, Pacho, se asocia la ruptura del aneurisma? Uno, dos eventos en que hay que hacer fuerza. Uno, el orgasmo. Y dos, en defecar. Exactamente. Bueno, como le quiera llamar. Muy bien. Ok. Listo. Entonces, ¿qué dirían? ¿Cuál sería órgano y lesión acá? Cerebro. Hemorragia. Subaracnoidea. Andrés, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron? Entonces diga todo. El paciente pagó por toda la autopsia. Marlon. Intraparenquimatosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yuli. Sí, hemorragia, intraparenquimatosa y ¿Cuál sería primero? Entonces póngame la primera vez. Procuren siempre, cuando hacemos los diagnósticos, que nos queden en lo posible en un orden fisiopatológico lógico, ¿no? Exactamente. De pronto les pregunto, ¿qué se observa en la pared de un aneurisma? De estos moniformes. Porque ustedes me dicen que desde el nacimiento tenía algo. Yuri me lo dijo claramente. Sí. ¿Será que eso se ve microscópicamente? Sí. Bueno, le dejo esa inquietudcita. Me digan, sí, es que hay unos cambios en las fibras musculares, que hay tal cosa. Sí, esa es como la idea. O no, simplemente lo que vemos, bueno, es que no lo vemos exactamente. Muy bien, ¿qué horas tenemos? 58, yo creo que podemos terminar. Repasemos los diagnósticos. Hemorragia subaracnoidea, mejor no lo hubieran podido decir. Muy bien, ¿habrá edema cerebral? Sí. ¿Cuál es el signo más importante de edema cerebral macro? Aumento del peso. No se dejen engatusar, aumento del peso. ¿Pero qué otros pueden haber? Circunvoluciones aplanadas, tumefactas, surcos estrechos. Muy bien, no tengo problema. Hemorragias subaracnoideas. Primera causa. Ruptura de aneurisma saccular, de aneurisma moniforme. Cuéntenme de qué tipo de aneurisma, porque ya no es un aneurisma arteriosclerótico. Exactamente. Muy bien. Ahora, lo otro, si usted examina el paciente, que le encuentra muy característico al paciente con hemorragia subaracnoidea en dos palabras. Tengo muy buena estima que conteste. 1, 2, 3, Yuli, ¿qué dijo? hipertensión. No, señora. Signos clínicos, ¿qué encuentro? ¿Signos qué? Digan. Signos meningios. Muy bien, Angelita. 3 signos meningios, cuéntenme. Rigidez nucal. 1. Vómito en proyectil. 2 nombres lindos para gatos. Kernin y Brudzinski. ¿Quién tiene gatos con esos nombres? Lindo. Kernin y Brudzinski. Muy bien. Y adicionalmente, pues el paciente tendrá fotofobia, tendrá hiperestesia ocular y así sucesivamente. Muy bien, tuvimos hemorragias intraparenquimatosas. Si no es hipertenso, ¿quién fue el que, con el que arranqué la hipertensión? ¿Quién fue el que me habló de hipertensión originalmente? ¿Fuiste tú, no? ¿Quién fue? ¿Marlon? No. ¿Alguien me habló de la hipertensión al principio? Creo que Yuli. No, yo era hombre. Era Marlon. No se me hagan de él. Ok, muy bien. Denme otras causas de hemorragia intraparenquimatosa. Mire que era fácil. ¿Alguien que conteste? ¿Perdón? Malformaciones arteriovenosas. ¿Cómo es que es tu nombre? Ana Sofía. Anita, sí. Muy bien. Esa me encanta de segunda. Ok. Otro punto bueno. ¿Ya habías ganado uno hoy? ¿Quién fue la otra niña del punto bueno? Están por acá. No sé para qué van a servir, pero pueden ser cambios de uno después por algo. ¿Listo? Ok, eso es todo. Mañana en militar no tenemos.
¿ok?